Desde que tengo memoria, siempre me sentí un poco fuera de lugar en mi propia familia. Mi padre, un hombre de negocios adinerado, siempre fue distante y exigente. Mi madre, por su parte, era una mujer dulce y sumisa que parecía más interesada en mantener la paz que en expresar sus sentimientos. Cuando cumplí 18 años, mi padre decidió enviarme a estudiar a una prestigiosa universidad en el extranjero. Al principio, me sentí emocionado por esta nueva etapa de mi vida, pero pronto me di cuenta de que mi padre solo quería deshacerse de mí. Un año después de haberme ido, recibí una llamada de mi madre. Estaba histérica y me contó una historia que me dejó atónito. Resulta que mi padre había descubierto, por casualidad, que yo no era su hijo biológico. Había sido un error en el hospital cuando nací. El bebé con el que se suponía que se había quedado mi madre había sido intercambiado por otro. Mi padre, al enterarse de esta verdad, se sintió traicionado y furioso. Me desheredó de inmediato y me prohibió volver a poner un pie en su casa. Mi madre, aunque estaba devastada, no pudo hacer nada para cambiar la decisión de mi padre. Decidí regresar a mi ciudad natal para confrontar a mi padre. Quería entender por qué me había tratado tan mal toda mi vida y por qué me había desheredado de esa manera. Cuando lo vi, me di cuenta de que era un hombre completamente distinto al que yo había conocido. Estaba envejecido y parecía enfermo. Durante nuestra conversación, me confesó que siempre había sospechado que yo no era su hijo. Pero había decidido ignorar esa duda porque no quería enfrentar las consecuencias. Me dijo que me había desheredado porque se sentía engañado y traicionado. Al escuchar su explicación, me sentí aún más confundido y herido. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? ¿Cómo podía culparme a mí por un error que no había sido mi culpa? Decidí perdonar a mi padre, no por él, sino por mí mismo. No quería seguir cargando con el peso de este secreto. Después de nuestra conversación, me despedí de él y me fui de su casa para siempre. Años más tarde, me enteré de que mi padre había fallecido. No sentí ninguna tristeza, solo una profunda sensación de liberación. Finalmente, era libre.